Hemos asistido a un encuentro en Tabacalera organizado por Dantzagunea y Etxepare sobre danza inclusiva, en el que han participado Janice Parker, que es una coreógrafa que viene desde Escocia, la compañía Hay que ponerse cachas, el coreógrafo Iker Arrue, y ha venido Montse Zabalza en representación de la coreógrafa Becky Siegel de la compañía Conmoción Danza. La idea era poner un poco a estos artistas en común para que se conocieran, para que pudieran presentar su trabajo artístico que están haciendo, en el que incluyen distintas realidades de la sociedad, gente con distintas discapacidades o capacidades, de manera que pudieran exponer lo que hacen. La discusión ha sido muy interesante porque ha sido muy generosa la exposición que han hecho y han resaltado temáticas, sobre todo con el nombre. Danza inclusiva igual significa que es exclusiva, igual es mejor que sea una danza comunitaria en el que se incluye a todo el mundo, y que da igual, simplemente que todas las personas tienen la necesidad de bailar y se puede bailar, y que muchas veces la discapacidad es algo más aparente en la visión de la persona externa que en lo que a una persona le pasa realmente. En sí ha sido un encuentro con futuro a que se produzcan más, a que haya más discusiones, y ha habido una participación también de la gente que ha venido muy bonita y muy generosa. Y nos quedamos con la idea de eso, que la danza llega a todas partes, desde lo artístico, desde lo terapéutico, desde lo emocional, y que incluye a todo el mundo.